donde ustedes saben que hay colegios que hay educación diferencial, o sea, solamente hay estudiantes con discapacidad. Pero la nueva directriz dice que todos estos colegios van a ser habilitados y todos van a ser incluidos en la regular. Que todos tienen el derecho de tener las mismas condiciones de los otros estudiantes y estar con compañeros que no tienen ningún tipo de discapacidad. Entonces, en estos momentos están en ese proceso. Hay un Ministerio de Educación de unos días hasta octubre para que todos estos colegios que son de diferencial comiencen a ser ahora colegios inclusivos. Inclusivos para que estén todos los estudiantes en iguales condiciones. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con la inclusión? Que los estudiantes se compartan con sus compañeros en iguales condiciones, pero se busca que haya otros cambios, y cambios en el currículo, cambios en las metodologías y cambios en la evaluación, para que todos realmente tengan el derecho, el acceso a la permanencia y la promoción. Entonces, lo que hay que buscar es que esas metodologías y esas evaluaciones sean coherentes con todo el tipo de estudiantes que hay para que todos puedan atravesar ese proceso y tener una educación cambiada. Gracias. ¿Quién más quiere aportar? Blanco. Como usted había dicho, no solo son de discapacitados, sino pueden ser de estudiantes que anteriormente, por ejemplo, pasados pueden que sufran de bullying, hayan sufrido de bullying, perdón, y se sientan como oprimidos por lo que van a pensar los otros estudiantes o por lo que pueden pensar o simplemente no se quieren integrar. Entonces estaría también una actividad como de inclusión para que los estudiantes se integren y se conozcan todos con todos y no haya excepciones, ni grupos, ni nada. Entonces puede que esa sea también otra causa por la que los estudiantes llevan a cabo la deserción. Entonces ¿Algo más o pasamos a la tercera? Dice, ¿cuáles estrategias se han implementado en la institución educativa distrital para que la población escolar que está fuera del sistema educativo acceda de manera efectiva? En ese punto siento que el colegio sí estamos un poquito atrasados, o no sé. Lo que pasa es que a nosotros no nos compete y traer estudiantes. Nosotros tenemos un CIMAC que los que nos envían el número de estudiantes, el colegio siempre está dispuesto a recibir el número de estudiantes que por ley debemos recibir según los grados, según los tamaños de los salones, según toda la parte física del colegio, pero no sé si nosotros como docentes debiéramos salir, como entiendo yo que hacen en otros colegios de pronto en las nocturnas, que sé que lo hacen y tienen que ir a buscar estudiantes. En las jornadas de la mañana y en este colegio específicamente nunca nos ha correspondido porque somos muy de buenas, por decirlo de alguna forma, y llegan demasiados estudiantes. A veces antes nos tocaba, hasta este año, decir, Dios mío, tenemos demasiados estudiantes y nos siguen enviando. Este año de pronto sí tenemos algunos cursos un poquito bajitos, pero no sé si ahí como docentes podamos de verdad salir a buscar estudiantes, no sé, en esto si me colaboran esa parte. Vale, buenos días a todos los estudiantes, profes. En primer lugar, pues con el saludo, agradecerles a toda la participación que estamos teniendo en el foro, recordarles que este ejercicio que estamos haciendo aquí, en este momento se está haciendo en todo el país, en todos los colegios, y las 4 líneas sobre las cuales se está desarrollando el foro, aquí en el colegio se está haciendo en 4 espacios que llamamos mesas. Esta sería la mesa 3. En segundo lugar, recordarles que este espacio es solamente el abrebocas, porque de aquí van a surgir invitaciones, van a surgir estrategias, van a generar sugerencias que
necesitamos consolidar para mirar cómo planeamos lo que viene. Tercero, que en las consideraciones que hagamos tengamos en cuenta como principal aspecto que lo estamos pensando para estos niños. Todo lo que nosotros pensemos, diseñemos, propongamos es en función de ellos, que es nuestra razón de ser. Y segundo, que esas estrategias, esas propuestas y esa organización que nosotros estamos proponiendo consideren todos los ejercicios previos que hemos venido haciendo. Hemos tenido jornadas pedagógicas anteriores que nos han mostrado necesidades, que nos han mostrado dificultades, que nos han mostrado problemáticas que se han presentado, y tenemos también la mirada de lo que está ocurriendo en otros colegios. Para nosotros ha sido, digámoslo, favorable caso de acceso de los estudiantes, porque pues contamos con una trayectoria y contamos con unas condiciones que nos permiten garantizar que nuestros estudiantes estén en el colegio, dado que la mayoría viven cerca del colegio. Eso es un elemento. Segundo, las condiciones académicas del colegio han sido y siguen siendo llenadas las expectativas de los padres, entonces quieren que sus hijos continúen aquí, no pensar en que me voy para el colegio vecino o cosas de esas. Entonces, sí hay una situación que se está dando a nivel nacional en la que los grupos de estudiantes en ciertas edades están desertando de los colegios. Entonces, en este momento, la comparación que podemos hacer antes de pandemia en relación con lo de hoy, que es un elemento clave que debemos tener en cuenta, hablamos de un regreso a la presencialidad en el que hay unas situaciones que se presentaron específicas, particulares para cada familia, específicas, particulares para cada niño, que hay que considerar en este momento particularmente para esas trayectorias. Entonces, de ahí viene la necesidad de ponernos en contexto con ellos y mirar qué es lo que hace que estos niños no estén volviendo al colegio. A algunos, desde grado octavo, a raíz de la emergencia sanitaria, sus papás perdieron el trabajo y a ellos les tocó salir a ayudar en la casa. Y salieron del colegio. En esos 2 años no estuvieron acompañados en ninguno de los procesos académicos, no aprendieron ciencias, matemáticas, artes, porque tuvieron que ir a rebuscar para ayudar a mantener en la casa. Entonces ese fue un riesgo enorme, por supuesto son casos que hay que empezar a considerar que evitaron eso. El otro, los papás que tuvieron que irse y los niños quedaron en la casa y no desarrollaron los procesos. Eso generó otro riesgo. Yo no aprendí lo de ciencias de séptimo y ahora me están pidiendo lo de ciencias de octavo. Entonces, como veo que no he aprendido eso, yo mejor como que le saco el cuerpo y no me meto allá y entonces no voy al colegio. Otro elemento adicional, y para la parte de las trayectorias completas. En nuestro colegio inicia con preescolar. Entonces, efectivamente, sí tenemos una estrategia con el proyecto de atención integral a la primera infancia, en el que junto con las auxiliares de compensar, junto con el apoyo de lo socioemocional que tenemos desde también compensar y desde el colegio, con las profesoras de primera infancia, se visitan todos los hogares de bienestar y los jardines infantiles que hay alrededor del colegio y se oferta el ingreso a la institución. Entonces, efectivamente, los ejercicios que se hacen de acercamiento favorecen a que sigamos teniendo estudiantes desde la primera infancia. ¿Listo? La otra parte, ¿cuál es? No solamente que lleguen, sino mantenerse. Tenemos otro riesgo que aquí no es tan latente, que es el de la vinculación de extranjeros.
Nosotros tenemos extranjeros de Venezuela, de El Salvador, de Japón, de Estados Unidos, etcétera, de Perú, que a veces pensamos en extranjeros y automáticamente asociamos Venezuela, también de Venezuela. De Venezuela tenemos 104 estudiantes. No es significativo en relación con toda la globalidad, pero es importante tenerlo en cuenta porque son casi 2 cursos. ¿Y qué ocurre con ellos? El riesgo de su situación económica, socioeconómica, hace que en ocasiones tengan que volverse porque no hay con qué comer, cosas de esas. Entonces, ahí viene otro elemento clave del papel que tenemos nosotros en la escuela, que es reflexionar hasta dónde van nuestras responsabilidades. Y ahí hablo de la responsabilidad social que tenemos como escuela. Todos los derechos internacionales, particularmente los derechos humanos, prevalecen sobre los derechos de un país. Y en segundo lugar, los derechos de los menores prevalecen sobre los derechos de los adultos. Entonces, tenemos que mirar al niño, no nos importa de dónde sea, y cómo le garantizamos no solamente que venga al colegio, sino que se dé todo el proceso académico, todo el proceso formativo, todo el proceso socioemocional, todo el proceso físico, y que pueda continuar dentro de cada uno de los cursos que tiene la trayectoria educativa. Cuando hablamos de trayectorias educativas completas, es que el niño entró en educación inicial y se graduó en 11. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que pensar, ok, tenemos situaciones de inclusión. Son casos particulares que tenemos en cada uno de los cursos. Tenemos dentro del proceso de inclusión una parte específica que son los niños que vienen con discapacidad. Creo que Judith diferenció. Entonces, ahí a esos niños hay que hacerles adaptaciones curriculares, hay que hacer flexibilización, pero no solo a ellos, porque el que estuvo en la casa durante 2 años y no aprendió, también toca flexibilizarle. Al niño que estuvo en condiciones médicas difíciles, también toca flexibilizarles. Un ejercicio que no hemos hecho, que tenemos una tarea pendiente y pues queremos invitar a los papitos para que la hagan. ¿Sabemos cuántos padres de familia de nuestros estudiantes fallecieron en la pandemia? Y los niños se quedaron solos y se fueron a vivir con la abuela y con el tío. Las condiciones de esos niños no son las mismas de otro niño que estuvo acompañado, que desarrolló los aprendizajes y demás. Como ellos no están todavía totalmente estructurados en lo emocional, ni siquiera se habla de eso. Ni siquiera dicen, se murió mi papá, se murió mi mamá, se murió mi tío, se murió mi abuela que era veía por mí. Esas afectaciones son el riesgo que evita que un niño continúe en las trayectorias educativas. Es que la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación financie lo que dice la señora, nosotros como docentes estamos preparados para hacerlo. Y dieran unas horas extras para que los profesores pudieran específicamente centrarse en esa parte y trabajar con los mismos estudiantes. ¿Por qué? Porque es que cuando un estudiante va con un profesor nuevo, de pronto mientras se habitúa, cuál es su forma de enseñanza y todo eso, pues de pronto es un poquito más complejo que si es con los mismos que ya ha estado constantemente, ¿sí? Y entonces considero que sería un poco más sencillo y para que directamente la Secretaría de Educación o el Ministerio de Educación ayude a financiar esa parte, que además que es el deber ser. Ahí sería como una propuesta, digamos, como concreta que nos tocaría como institución, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, tocaría incluirlo, digamos, en actas. No sé si en las reuniones de los cursos podemos como leer o algo de las conclusiones a las cuales llegaron, como para tener esos aportes también en implementación. Es que eso está, Albert. Por ejemplo, todo lo que está diciendo la señora de pruebas y eso está.
y eso lo manda el Estado, o sea, manda para español, para inglés, para física, para química, a los estudiantes se les dijo, entren a la página, se les dio todo. Entonces, ¿qué es lo que no hay? Interés de parte de los estudiantes. ¿Pero por qué? Porque ellos, si 5 entran, no entran más. Entonces, ¿por qué? Porque lo que yo acabo de decir, ellos tienen su celular para todas las cosas menos para estudiar. Entonces ellos no, en verdad, hay que dejar entrar a resolver ese cuestionario. Hay que dejar, pero que el Estado lo tiene. Y que aquí en el colegio se les ha dicho sí, y que pueden entrar todo en todas las materias. Ahí está diciendo el legislador. Entonces, el problema no es del celular. Sí, el problema es la cultura, la educación. Yo tengo mi celular, pero yo no estoy con mi celular. Lo que pasa es que hay mucha flexibilidad con los muchachos en esta actualidad. O sea, esta es la generación más autodestructiva y degenerativa que yo he conocido, con todo respeto, perdón. Pero eso viene desde los hogares, o sea, desde el padre de familia. Si yo a mi hijo le regulo su uso, porque es que no se lo puedo ocultar, o sea, no le puedo mirar el celular y no lo uso, no. Todo es regulado, tenemos que sabernos autorregular. Entonces, como hablamos de cosas de padres, a los primeros que hay que educar es a quién? A los padres de familia. Al ser papá. O sea, si yo a mi hijo no le pongo un límite, el chico va a salir desbocado al mundo a que él es él y puede hacer lo que se le da la gana porque soy yo. No, de ahí parte ese hogar. entonces, Y salió ya la ley donde hay que regular, donde al estudiante en los colegios y en las universidades no se les acepta No celular. se les debería aceptar celular dentro de la jornada escolar. bueno, No se debería entonces, permitir digamos, el celular. tema del celular está bien interesante y eso empezaría para un debate espectacular, ¿no? Porque siempre se ha Pero es que desde arriba se prohíbe, o sea, si nosotros lo mandamos, a que sea legislativo se tiene que organizar. Sí, hay una, pero mira cómo lo que pasa es que estamos No, porque somos todos los patrones de la educación, no maestros. El punto de la parte normativa, hay un punto de la parte normativa, podría estar incluido eso que los colegios deberían tener la potestad de la autoridad de prohibir el uso del celular dentro de la jornada escolar. sí, ya está, pero que eso se delega a la institución, pero falta, entonces podría ser una buena propuesta, No se aplica. que institucionalmente se deba, se Si pueda nosotros queremos tener una educación de calidad, tenemos que acabar con eso, porque mira que los niños, ellos todas las evaluaciones las responden con celular, todas. ¿Sí? Entonces, no. O el trabajo de la clase se convierte. Yo no estoy de acuerdo con la prohibición. Es regular. Porque igual, prohibición para todo ser humano, pero una prohibición lo que genera es más que quererlo hacer. Y pues, prohibir una cosa que está latente es muy complicado. Entonces, yo diría regular. Lo que pasa es que estamos entrando en otro debate. Yo sí Pero les también a los padres para que regulen a sus hijos. Pero en el colegio tú cómo le pones el ¿Cómo regulan el colegio para que su ¿Cómo hijo? que se encuentran en el colegio para ir a echar, responden una con celular que por eso no le puede decir nada? Sí, vamos con Natalia y la Mariana. Yo pienso que satanizar en este momento los recursos tecnológicos es un grave error porque al contrario somos nosotros los maestros quienes tenemos que hacer acompañamiento al uso de esos recursos tecnológicos. Por otro lado, por ejemplo, lo que se estaba hablando ahorita con las pruebas de PREDIC, pues, que están en línea y que llegan a todos los colegios, obviamente con el link, el horario y demás, ¿sí? Que ellos pueden hacer. Claro, entendible desde la autonomía que tienen los estudiantes y la responsabilidad que hayan generado cada uno desde sus casas hacer las pruebas, pero sí es evidente la necesidad en estas pruebas del acompañamiento del docente para poder realizarlas, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando un chico entonces llega a una pregunta y necesita justamente de ese acompañamiento y de esa explicación del profesor? Porque justamente haciendo la lectura no puede entender la pregunta
o no sabe bien cómo abordar lo que debe y de qué manera contestarla. Entonces sí es importante que aunque ya hayan plataformas y el Ministerio y la Secretaría de Educación planteen estrategias, hay que mejorarlas, pero tampoco podemos caer en el... Claro, nosotros como maestros regulamos en nuestras aulas de clase lo que nosotros esperamos también de los estudiantes frente a la convivencia o disciplina, si se quiere llamar así, y a lo que tiene que ver también resultados académicos. Cada uno de los maestros tenemos nuestras formas, ¿sí? Entonces, sí creo que vale la pena retomar acá el hecho de la necesidad, que es lo que no hay, del acompañamiento nuestro en muchos momentos y permanentes frente a esos procesos que se esperaría fueran para muchos casos ya solitos y de manera autónoma, porque necesitan, son jóvenes, así están en décimo, mayores de edad, algunos 17, 16 años. En este caso que estamos, bueno, con los de ciclo 5 y más que está acá tercero con los pequeños que necesitan aún más esa mano, es revisar el acompañamiento que estamos haciendo nosotros a esos procesos. Yo no quiero hablar en el tema del celular porque pues no es el punto central del día de hoy. Sin embargo, sí quiero decir que yo discrepo en decir que no se debe utilizar. Yo creo que el uso adecuado con fines pedagógicos dentro del aula de clase enriquece profundamente lo que necesitamos, especialmente con estudiantes de grado décimo y 11 que están a unos meses, a un año de llegar a este mundo globalizado, donde ellos necesitan tener la información de primera mano, donde ya la memoria con la que tuvimos que estudiar nosotros no puede ser lo principal. No es que tengamos que perder la memoria, tenemos que recuperarla, por supuesto, pero el uso pedagógico adecuado y acompañado de los recursos tecnológicos, en este caso el celular, creo que debe ser defendido. Yo estoy en ese punto. Y para conectarlo con lo que estamos hablando de la financiación, listo, institucionalmente no se, digamos que se prohibiera el uso del celular institucionalmente. Entonces, ¿qué respuesta le damos como institución a nuestros estudiantes para poder entrar a ese mundo globalizado? Y entonces es donde tendríamos que pensar en que hay que buscar la financiación, sea distrital, sea nacional o sea institucional, para que nuestras aulas estuvieran todas con computadores, para que los estudiantes entonces pudieran estar haciendo el trabajo pedagógico con nosotros sin tener que decirles saque su celular, use sus datos. ¿Por qué? Porque la institucionalidad le está ofreciendo recursos. Entonces, una cosa es satanizar el uso de las tecnologías y otra cosa es usar pedagógicamente las tecnologías. Y al respecto, por ejemplo, ya se que sean corticas porque mira que ya son las 9:04 y tenemos hasta las 10. María, Don Tito y la mamita. Bueno, pero el criterio tendría que ser que de lo que hablemos por lo menos concluyamos o hagamos una medianamente propuesta. Entonces no es tanto seguir el parámetro que nos está dando la realización de este foro, que por demás ha sido planeado y realizado a mansalva, sin preparación ni de un día para otro. Entonces eso me parece que también tiene que estar en acta, porque precisamente por política pública nos hemos peleado en años anteriores, que nosotros teníamos el tiempo de ver cuál era la propuesta del distrito respecto al foro y cuál era lo que nosotros, en contexto, que a eso iba mi intervención, que nosotros no debemos perder de vista fortalecer la organización y el trabajo del conocimiento en contexto, unido a aquello que decía Goyita, y es el hecho de que pudiéramos de verdad centralizar, que las escuelas estén cerca de sus estudiantes y además que puedan apropiarse del territorio que quieren. Y para eso también algo que necesitaríamos, y es que no es solamente que el Estado nos dé, sino que nos apoye en la posibilidad de organizarnos. Los niños todos puritos cogen y dicen, aquí se necesita agua, luz, así arrancamos,
¿sí o no? Ahí lo tienen escritico todo lindo, pero por ejemplo decían poder ir al parque, están pidiendo a los niños poder salir al parque, que haya, y lo decían así, que haya la policía para que, ¿estoy diciendo mentiras? Sino que es que para no apoyarnos de que vale, diga, sino que ustedes dicen, si digo mentiras me dicen, fíjate, ellos quieren salir al parque y quieren, pero que haya la policía para que los acompañe y que nosotros también nos podamos organizar para poderlos, ¿cierto? Para poder estar con ellos. Y de acuerdo con el asunto celular, pero ahí sí ya una cosa que lo digo yo en términos personales, nosotros también tenemos que ver que eso sigue siendo energía. Y hacia adelante, y sigue siendo energía y sigue siendo material no renovable, y hacia adelante eso se nos va a acabar. Entonces también tenemos que pensar en alternativas respecto a la conservación, ¿cierto? A las otras formas, y por eso es que hay que potenciar muchísimo más lo de contexto y lo de comunidad, lo de relacionarnos entre nosotros para poder sobrevivir. Y dirán, no tiene nada que ver, pero tenemos que apropiarnos de nuestro territorio pensando también en nuestra seguridad alimentaria, no solamente en política pública de pedirlo, sino también desde las bases hacer trabajo para que efectivamente allá se mueva. Disculpen, creo que era más o menos así. A todos buenos días. Parte de lo que voy a expresar, señala aquí mi compañera Mariela, lo que realmente pensaba dar como estrategia. Pero uno de los puntos primordiales es que nosotros como institución debemos dirigirnos al ente regional, que es el distrito, para que de ahí se dirijan al ente nacional en el sentido de exigir el crecimiento de lo que es el aporte económico que cada uno debe tener. Aquí se hablaba, el 0 punto y tanto por debajo del 1% es lo que se le da a educación en el presupuesto nacional. Esa es una cuestión, es una grosería, ¿cierto? Pero realmente en eso estamos, eso tenemos, y ante eso tenemos que valernos. Entonces, si nosotros exigimos que se aumente los recursos económicos para toda institución, para el distrito, para la nación, en el ente de educación del Ministerio de Educación Nacional, de ahí se puede mirar realmente que se puede fortalecer un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje y se va a dar a los estudiantes un mejor rendimiento. Lo que voy a expresar, que se me adelantó mi compañera Mariela, es, primero, si exigimos calidad en la educación, debemos exigir dotaciones para las instituciones educativas, y es que cada estudiante debe tener un computador, cada estudiante. Acá tenemos unos irrisorios en el colegio, que realmente son 25 o 30 por cada aula, y miremos cuántos nos sirven, no sabemos. En la CDB no tenemos, entonces ahí es donde está realmente. Como también decía mi compañera Gloria, ojalá por cada barrio o por X sector determinado existan mayores colegios, mayores construcciones, porque es que es también una falta bastante delicada, que atreverse contra un maestro y decirle tiene que atender 40 estudiantes en una hora de clase. Y supuestamente estamos en un país en vía de desarrollo. Estamos en vía de destrucción del desarrollo, ¿cierto? Porque en los países europeos nosotros contamos con que un grupo, o en Estados Unidos, un grupo de estudiantes de una aula determinada con un maestro al frente no pasa de 20 estudiantes, no pasa, no lo pasa realmente. Entonces, esos aspectos raya con el piso en verdad. Un docente, para exigirle calidad, hay que darle también las herramientas, es decir, un número mínimo de estudiantes que no pase de los 20 estudiantes en bachillerato y que en primaria no pasen de 15, porque es que es tan duro tener un grupo de estudiantes de 25 o 30 en un grado primerito. Entonces necesita ser matraque, un fantasma, para poder realmente hacer que un niño medio aprenda a leer y escribir. Y por eso es que se dan muchas dificultades de aprendizaje entre los estudiantes, por la falta de organización a nivel estatal. Son aspectos que en verdad uno debe tener.
que acá se habla de impuestos, que en verdad cada uno sea consciente de lo que sé, de lo que va a aportar. Yo, por ejemplo, hablo de Noruega, que ya tengo también familiares. Allí, por ejemplo, si una persona va a mandar a pintar esta pared, si le cuesta 30.000 pesos, por ejemplo, ¿verdad? No regaladísimo, a ese señor que va a pintar le exigen realmente que presente un documento y a él le dan los 30.000 pesos y debe pagar un impuesto al Estado para que realmente contribuya también con el desarrollo de lo que se está haciendo. Entonces, toda cuestión es importante de verdad. Aquí, como se dice, todos tratamos de eludir los impuestos. ¿Por qué? Pues dirá, hombre, yo le saludo, ¿para qué pago impuestos? ¿Para que todo lo robe? ¿Cierto? Entonces, esa parte es muy importante. Yo considero que es bueno partir del punto de exigir el aumento de la parte económica. Si no exigimos eso, no hay nada. Qué pena. Entonces, ¿qué exigimos si no hay plata? Eso. Voy a hacer muy puntual, que venga la profe Natalia, que hablaba que sí, las herramientas están, digamos, para lo de pre-IFES y todo eso, las herramientas están. Ella decía que sí, se necesita apoyo de un equipo de docentes, porque pues sí estoy muy de acuerdo que muchas veces, pues, seamos sensatos, son muchachitos de 15, 16, 17 años, que uno de adultos se pone a pensar, uno a los 15, 16, 17 años, qué autonomía total tenía, muy poca, muy poca. Pero lo que yo sí quería complementar es que tanto ese apoyo de docentes como también complementar la comunicación y el compromiso con los papás, porque es que tenemos que hacernos a la idea que es que la tarea no solamente es de puertas de la casa para afuera, que vamos y parqueamos a nuestro muchachito, a nuestro niño al colegio y allá nos desentendemos. Lo que yo sí digo es que nos hace falta es comunicación, porque eso sí he sido, yo este año entré, con la niña entramos este año a este colegio, pero sí he sido testigo en muchas circunstancias que hace falta mucha comunicación, muchísima comunicación y en la medida en que mejoremos la comunicación, mejoramos compromisos de un lado y del otro y pues finalmente ayudamos a los directamente implicados, que son los niños, los estudiantes. Entonces ese era como mi punto. Sí, gracias. No me alargo mucho. Entonces se va a hablar de los estudiantes. Yo sí quiero intervenir ahí en el nombre de los estudiantes y con el conocimiento que tengo como estudiante, con los datos que a uno le dan como estudiante. Yo me pongo como el punto de vista de estudiante. O sea, y si me equivoco, me disculpan. No. Con el punto de lo que estaban hablando de los celulares y eso, estoy de acuerdo con la profesora Natalia, no estoy de acuerdo en que satanicemos de que siempre los estudiantes al tener un celular es algo malo. No estoy de acuerdo, porque es una herramienta que los estudiantes, los que sabemos manejar bien un aparato como este, los estamos utilizando de correcto. No estoy de acuerdo, y creo que los estudiantes que utilizan los aparatos de manera incorrecta, creo que también ahí va por parte de la casa. Que sea educación parte de la casa, que digan, usted utiliza este celular para cosas que en verdad no importan. ¿Listo? Por el lado de que decían de los pre-IFEX, sí, se sabe que para los estudiantes de 11 grado este año nos dieron herramientas de pre-IFEX virtual. Exactamente. Pero yo las he usado, pero no son el acompañamiento que uno en realidad necesita. Uno necesita preguntar, por ejemplo, en matemáticas, me encanta esa materia, pero pues a veces uno necesita apoyo de que, ven, profe, no entiendo por qué me aparece esto. O en el área de inglés, ¿por qué no entienden este texto, por qué se refiere a esto? ¿Sí? Ese tipo de acompañamiento, una pre-IFEX virtual no nos ayuda del todo. Yo tengo hasta la aplicación de IFEX que yo intento estudiar por mí misma. Y por eso estaba de acuerdo en la opción que daba el profesor Rodrigo, que va un acompañamiento específico en una hora específica, no en una hora de clase académica normal, en un espacio específico que nos dé acompañamiento sobre eso. Yo estuve en el SENA los sábados
Y créeme que la asistencia en el SENA de los sábados no era muy pequeña, era la mayoría asistíamos. Y creo que los que se proponen a estudiar para algo que quieren salir bien en una prueba, en este caso, es grande la cantidad. Y si uno le dice, chicos, hay la posibilidad de que vengan los sábados a que haya un acompañamiento sobre el IFEX específicamente, muchos pueden y muchos aceptan. El acompañamiento de los estudiantes no siempre es a la negativa de que no quiero estudiar, sino que la motivación que le dan a uno es parece detrás de un computador y vea la clase explicando el IFEX, no es muy bueno. No es mucha la motivación que uno le deja, bueno, si yo voy a ver un sábado, un martes, cualquier día, a tal hora, a plantarse en un computador y ver cómo el aprendizaje. No es igual, estar como los anteriores años que estuvimos virtual, no es igual un aprendizaje virtual a un presencial, donde uno puede preguntar, uno puede explicar, es decir, hasta con plastilina uno lo explica. Por eso, el acompañamiento que es complementar la parte tecnológica que ellos tienen con la parte humana, no desecharla, es complementar un lado y el otro, y la parte humana somos tres entes distintos: estudiantes, padres y docentes. O la parte administrativa es una palabra, como unirlo todo y que seamos un equipo. No solamente los estudiantes solos, no pueden, no solamente los docentes, porque tampoco pueden, sino que todos juntos, y nosotros como padres, que Angélica también lo decía, en el Consejo de Padres nos damos cuenta que mucha gente, muchos padres hablan y hablan y hablan, y cuando es de participar, se salen. Y cuando salen, se soluciona su problemática, ya se retiran. Entonces, compromiso constante de todos los entes de la educación. Bueno, muchas gracias. Rodrigo, cerremos este primer punto de acuerdo. Para más, quería precisamente como al punto específico de lo que estamos tratando. Les dice que fuentes alternativas de financiación pueden contemplarse para la educación de Bogotá. Hace un segundo. Sí. Primero ya trabajamos con eso. Entonces, una fuente alternativa, creo que no sé si ustedes hace unos 10 años en el recibo del celular había un aporte para el deporte, ¿cierto? Entonces, lo que se podría, una alternativa, proponer es que bien sea cuando pagamos impuestos, o bien sea cuando alguno de los recibos que recauda la ciudad, caso la ETV, ¿cierto? O caso alguno de estos, que haya un aporte voluntario para educación. Pues, lo digo porque mi hijo estudió en un colegio público, pero es un colegio público que tenía absolutamente todo bien, ¿sí? Incluso las instalaciones y todo. Y a nosotros nos dijeron, como ustedes no pagan, hagan un aporte voluntario. Y la gran mayoría hacemos un aporte voluntario para que pudieran allá construir un coliseo. Lo construyeron, lo hicieron, pero porque nosotros veíamos lo que estaba diciendo ahorita la señora, que nosotros hacíamos el aporte, pero se veía lo que se estaba haciendo. Entonces ahí dicen qué modificaciones normativas serían necesarias para adoptar estas fuentes. Precisamente que se permita a las instituciones que soliciten aportes voluntarios en los casos que se requieran, ¿sí? Que si definitivamente nos vamos a durar 20 años para poder hacer algunas modificaciones, pues ya los hijos de ustedes no lo van a aprovechar, o nuestros hijos no lo van a aprovechar. Pero si nosotros hacemos un aporte voluntario, lo permite la norma, y nosotros podemos ver, por ejemplo, usted está viendo a su niña ahí, cuando llegue a grado 11, que ya tenga lo que están diciendo estos chicos, que los profesores podamos hacer ese acompañamiento adecuado, porque hay el recurso económico para poder hacerlo. Colegios públicos financiados por la misma institución, es decir, por la asociación de padres de familia, ¿sí? Entonces, que permitan que eso se pueda hacer, sería algo que se pudiera hacer. Y por último,
quería darles a conocer que, si bien es cierto, nosotros como docentes salimos muchas veces a marchar, y de pronto ustedes como padres de familia no se enteran de lo que sucede, y los estudiantes, les voy a dar a conocer esta cartillita donde están los acuerdos. Miren, se firmaron en el 2021, estando en pandemia. Muchos de nosotros salimos a arriesgar nuestra vida por mejorar la educación de sus hijos y por mejorar, claro que por mejorar también nuestras condiciones laborales. Se las voy a dar a conocer para que me echen una leidita. Los primeros 4 puntos hablan específicamente de cómo hay que mejorar, y eso se acordó. Es decir, el gobierno se comprometió. ¿Sí? Gracias. Creo que los profes ya les había dado. Entonces, vamos con la hojita, María, y... Por ejemplo, en este sector que tenemos empresa, estas empresas también pueden ser una fuente de financiación para las instituciones en buenas localidades. Necesarias, yo no sé si eso se haga, si eso se esté haciendo, no sé, pero podría ser. Los profesores ya tenemos. Porque es como el aporte a la educación para ellos también, ¿no? Como empresa, ¿cierto? Eso yo, por el entorno, y pues porque la educación es lo que se necesita. Entonces que la empresa privada, la educación y más en la zona donde se encuentra la institución educativa. Gracias, María. Recogiendo también, los niños pensaron parecido que Rodrigo, en términos de que los papás tuvieran la posibilidad de organizarse para ayudar a conseguir fondos para el colegio. Nosotros que estamos ya ahí en Jorro sabemos que en nuestra experiencia eso en unas otras épocas se vivía y era un meollo de la cosa más impresionante. ¿Quién sabe si en nuevas generaciones, con nuevas perspectivas, además siendo coherentes con decir que nos corresponde en contexto, por eso también le hago eco a lo que los niños escribieron en términos de decir que nuestros partidos tengan la posibilidad de organizarse para reunir fondos y que un poco lo que ya decían con las empresas grandes, que haya más empresas además de que está detrás de la biblioteca Julio Mario Santo Domingo, que hace actividades concretas que le ofrecen todo completo al estudiantado. Entonces, si eso se puede fomentar más, sería también para ellos muy importante poder acceder a otras experiencias también por fuera del colegio. Gracias, Gloria, y yo analizo varias cosas, que primero tenemos que hacer una correlación del primero, segundo y todos los puntos que están allá para no salirnos dentro de la margen y dentro del mismo concepto que nosotros estamos trabajando según el eje. Entonces, desde el punto de vista de las fuentes y acotando nosotros anteriormente a la pregunta 1, entonces, ¿cómo vamos a regular tal cosa? Entonces uno presenta su propuesta con relación a la fuente. ¿Cómo vamos a regular, por ejemplo, la cuestión tecnológica? Entonces, para mí, o sea, en forma personal y lo que he visto, cómo se regula el uso de la luz, el uso del agua y el uso de los servicios que nosotros tenemos en casa. Entonces, entre más uso, pues usted paga más. Entonces, si nos vamos a las fuentes de comunicación, incluyendo toda la tecnología, quien más lo use, pues va a pagar más que aquellos que economizan más ese servicio, porque es un servicio público. Con otra de las fuentes, es decir, en el recibo que le llegue a cada cual y en lo que usted paga. Segundo, ¿en qué otra forma? En la parte tributaria. Entonces, en esa parte tributaria hay que darle prelación a la parte comercial, ¿sí? Entonces, dentro de esa parte comercial entra el ente privado. Aquellas empresas, como decía la mamita, las señoras, aquellas empresas que tienen una demanda más próspera, pues deben aportar mayor tributo, y ese tributo va a ir ¿a qué? Ligada a la Constitución colombiana con los derechos fundamentales. A nosotros nos da la Constitución, dice la educación es un derecho fundamental, entonces como derecho fundamental y como derecho a la vida, en nosotros va concatenado y podemos en esa parte privada y en la parte comercial como fuente privada y en
sector de las comunicaciones y energía. Entonces, lo que más produce es el aspecto de minas y energía. Y esto es energía y María lo ratificaba. Entonces también como un impuesto, especialmente a aquellas empresas, Ecopetrol, todas aquellas que están, y más para aquellos que cometen el fracking de la explotación, donde perjudica el nivel a la vida y el nivel al proceso contra del derecho fundamental a la vida y el derecho a la educación. Entonces, desde ese punto de vista, son esas las fuentes que yo más o menos saqué, y que dentro del salón, pues yo no he escuchado hablar a Jorge, quisiera que hablara de lo que se habló en esa parte. Sí, lo invito para que participe dentro de la... Vamos con Martica, vamos con la mamita y Caprona. Muy interesante las diversas manifestaciones, mire, de estos actores tan importantes, que María lo hace a través del trabajo que se desarrolló de los pequeños, porque los pequeños aquí también tienen voz y voto. Mire, qué modificaciones normativas necesarias. Varios años nos llevó a que nos escucharan a nuestra necesidad, y yo aterrizo en nuestra institución Robert F. Kennedy. Y siempre en todos los foros escribíamos, y en todos los congresos de directivos reflejamos la necesidad de la vinculación directa del padre de familia. Para mí muy importante la situación económica, pero es que aquí lo plantearon ustedes anteriormente con lo fundamental, los hábitos de crianza. Y dos, sale a raíz de todos los años la ley 2025, que hay que normatizarla. Esa ley 2025 obliga mínimo anualmente a 6 escuelas de padres. Que esas empresas que tienen que hacer una labor social donde están trabajando los padres vinculados aquí, tengan el espacio para que los padres puedan asistir a esa convocatoria de ley. Sí, lo económico, bien, pero en este momento y junto lo socioemocional, el acompañamiento directo en casa, en el entorno y en el colegio, depende mucho del estamento padre de familia. Por eso una de esas modificaciones es que en ese decreto reglamentario se pudiera articular como obra social que tiene que tener cada empresa, que tiene una oficina de bienestar, en que esos padres puedan asistir a esas escuelas de padres. Y de ahí uniríamos esfuerzos equitativos para beneficio de estos menores en formación. Y dos, la otra normativa. La otra normativa es que podamos nosotros contar, que es algo que hemos identificado y que se acrecentó más en la pandemia, con encabezamiento de responsables del menor, que sea papá o mamá, mientras viva y conviva con ese menor. Porque llegamos a tener en registros de matrícula acudiente, amigo, amiga, tío, padrastro, madrastra, si existe su mamá y existe su papá, salvo por fuerza mayor que dependa de las entidades competentes en donde restablecen los derechos de un menor de edad. Pero allí, en esa normatividad, quiero recalcar esas dos normas de ley que hay. Frente a la inquietud de la niña, viene también esa ley del manejo de los celulares. El colegio precisamente lo tiene en su manual de convivencia, de uso pedagógico, no de un uso inadecuado. Y ya se reglamentará esa nueva ley que ya entró en vigencia para el presente año sobre el uso razonable de los elementos tecnológicos en las aulas regulares. Entonces, concretar frente a esas tres normas en particular. Muchas gracias, Enrique. Vamos con la mamita, después Marlene y Tessa. Gracias. Bueno, con respecto a las fuentes alternativas de financiación, que estaba escuchando a la representante allá, me parece importante, con todo lo que hemos conversado justamente en esa cadena de padres, de profesores y de alumnos, justamente, buscar alguna alternativa de financiación para nuestro colegio, ¿cierto? Cuando yo estudié,
hacíamos actividades, se hacían en líneas o bazares, o incluso en el colegio la sede se cayó y los padres mensualmente aportaban un ladrillo, ¿verdad? Y así se construyó una nueva sede, con bazares y con otras actividades, con algunos auxilios, pero que pudiéramos tener en cuenta, por ejemplo, se habló del pre-ICFES, que no hay como, mientras esperamos que el Estado nos atienda todas nuestras necesidades, pues los muchachos de 11, los del próximo año, tal vez no tengan esa posibilidad. Si buscamos de repente alguna alternativa un poco más cercana que podamos resolver, pudiéramos tener acceso a algunas de las necesidades que tenga el colegio, material para educación física, por ejemplo, diferentes necesidades que se tengan aquí, lo que decía, cuando el profesor falta, no hay cómo pagar el profesor que pueda reemplazarlo. Así que los muchachos, por un profesor que falte, es una jornada que no pueden asistir al colegio. Entonces es mayor la pérdida de lo que se pueda hacer. Muchas gracias. Vamos con Marlene. De todo lo que se ha mencionado hasta el momento, hay un responsable que de pronto no lo hemos mirado, que es la Secretaría de Educación local. En años anteriores habían convenios de la Secretaría de Educación con diferentes espacios del distrito y que ayudaban a que los estudiantes tuvieran una visión diferente de la educación. Estaba Maloca, estaba el Planetario de Bogotá, estaban otros espacios que a medida que fueron como privatizándose, pues dejaron de ser un aporte para los estudiantes. Pero a mí sí me parece que nosotros como estamentos en general debemos recuperar un poco esos espacios de la ciudad. Y debemos, por ejemplo, tenemos la universidad distrital, que es la universidad del distrito, y que tampoco hemos aprovechado muchas de las cosas que brindan esas instituciones y que los estudiantes no las conocen. Es nuestro deber como profesores, es nuestro deber como padres, es nuestro deber como sociedad exigir un poquito a la Secretaría de Educación que vuelva a abrir esos espacios de complemento educativo, de que los estudiantes tengan oportunidad de ver otras cosas diferentes a lo que solo está aquí en el barrio. Conocer la ciudad hace que nosotros aprendamos a mirar las necesidades también de esos nuevos profesionales que también seguramente vamos a necesitar en el futuro. Brindar nosotros como profesores las herramientas para que no solo piensen en una actividad técnica o tecnológica que es necesaria, pero debemos también permitirles a los estudiantes no que sueñen, sino que trabajen por ser profesionales y profesionales ciudadanos que nos permitan fuimos parte esencial de estos nuevos ciudadanos de Bogotá y del país y muchos que salen también del país. Entonces a veces nosotros nos quedamos en el pobrecito nosotros, en el no tenemos, pero tampoco gestionamos cosas. Entonces creo que es un deber de nosotros como docentes, de los rectores y de la Secretaría de Educación también abrir espacios para que ellos tengan una visión más amplia de lo que quieren. Muchos, si preguntamos en este momento a los estudiantes de 11, muchos no saben qué quieren estudiar o tienen una imagen etérea de muchas de las profesiones que existen. Normalmente se habla de las tradicionales, pero hay otras nuevas visiones que también ellos serían muy capaces de hacer dentro de nuestra sociedad.